Las enfermedades raras son aquellas que padecen un porcentaje ínfimo de la población y a las farmacéuticas, a los centros de investigación, atenderlas, porque sobre todo a las farmacéuticas no es redituable buscar medicamentos porque hay poca clientela para eso. Sin embargo, quienes las padecen viven el infierno en la tierra. Hoy Iván Martínez Dunker, médico militar, profesor investigador, doctor en ciencias, nos va a explicar la naturaleza de esas enfermedades, lo que representan para que los padecen y pues bueno, cuál es el panorama en general de este tema. Iván se encuentra en Cuernavaca y ya lo tenemos en la videollamada. Iván Martínez Dunker, buenos días. Hola, muy buenos días, Oscar, un gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros que nos compartas de tus conocimientos para que la gente se concientice de lo que son las enfermedades raras. ¿Nos puedes explicar? Y claro, bueno, son enfermedades que tienen este nombre, enfermedades raras, pero también ha ido evolucionando el concepto de enfermedades poco frecuentes. Y esto nos lleva a entender qué son las enfermedades poco frecuentes. Es aquella enfermedad que ocurre en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Entonces podemos entender que eso es una enfermedad rara. Si está ocurriendo en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, es una enfermedad rara. Ahora, es importante transitar de este concepto o mejorarlo en el sentido de que si lo vemos así parecería que pues es algo desperdigado, algo que no representa muchas personas y bueno, primero pues son personas y aunque fuera una tenemos la obligación de diagnosticar esa enfermedad rara y atenderla apropiadamente. Pero además, si juntamos todas las enfermedades raras, entonces ya no se hace tan raro el concepto, ni tampoco frecuente. Si lo vemos a nivel global, esto representa casi 6% de la población mundial, 300 millones de personas a nivel mundial padecen de alguna enfermedad rara. En México 10 millones de personas se calcula padecen de alguna enfermedad rara y entonces dentro de este conjunto ya sumando todos los distintos tipos de enfermedades raras, entonces el grupo ya no es algo menor y esto es importante porque pues muchos de ellos, independientemente de que son enfermedades raras distintas, hay más de 7,000 tipos de enfermedades raras, pues muchas de ellas requieren del apoyo del sistema de salud, de médicos, de equipos de salud para poder ser atendidos adecuadamente. La mayor parte de estas 7,000 tipos de enfermedades raras se van a expresar clínicamente, es decir, va a haber manifestaciones de la enfermedad desde los primeros años de vida, en los primeros 5 años de vida. También un gran porcentaje va a estar acompañado de mortalidad también en estos años. Sin embargo, también hay muchos que transitan incluso a la vida adulta. Y algo pues característico es que al ser enfermedades raras, muchas veces los médicos no saben identificarlas, lo que lleva a 2 grandes caminos. Uno es a grandes odiseas diagnósticas que les llamamos, en donde se calcula que pueden pasar los pacientes 10 o 15 años buscando qué es lo que les está pasando y generalmente son papás que tienen un hijo enfermo que empezó a manifestar alguna enfermedad desde los primeros años de vida y pasan 10 o 15 años si les va bien para saber al final qué es lo que estaba causando esto. Y otro gran camino en donde por la falta de conocimiento en el sistema de salud les empezamos a poner diagnósticos, pero que realmente son etiquetas que no forzosamente nos están diciendo cuál es la causa de esa enfermedad. Y entonces pues se quedan con esos diagnósticos que no son muy específicos o incluso a veces diagnósticos que están completamente fuera de lo que es la enfermedad y entonces se quedan los pacientes con esa etiqueta y después para quitarla y realmente encontrar qué es lo que tenían, pues es muy complicado, ¿no? Como comentaban, la mayor parte son genéticas, entonces la búsqueda de la odisea diagnóstica es identificar qué ocurrió en el material genético de esa persona para causar la enfermedad y entonces una vez sabiendo eso podemos entender qué es lo que está causando la enfermedad en las células y posteriormente, bueno, buscar si ya hay algún tratamiento disponible y si no lo hay, desarrollarlo. Como pueden entender, pues también estas enfermedades raras, la industria farmacéutica pocas veces se interesa en desarrollar
terapias específicas para corregir los defectos. Y entonces, una vez que tardaron 10 o 15 años las familias en saber qué es lo que estaba pasando, al momento de decir, ok, ¿qué terapia hay? Desafortunadamente, para muy pocas de ellas hay alguna terapia que ya se haya desarrollado. Y bueno, desde la investigación y junto con las organizaciones de familias de las distintas enfermedades raras, federaciones que conjugan muchas de estas organizaciones familiares, pues tratamos de hacer un cambio a nivel global y sobre todo, bueno, en nuestro país. Precisamente el hecho de que haya un día para conmemorar las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras es como una forma de meter presión a la industria farmacéutica para que haya una conciencia de que, como comentaba nuestro invitado, un solo paciente tiene derecho a ser atendido. Hay enfermedades que antes no se entendían, se clasificaban como raras o poco comunes y que ahora tienen, están en el centro de atención, como lo que llaman el ELA, ¿no? Es que esta cuestión de que se van poco a poco paralizando todos los músculos. No me acuerdo que ahora que el hecho de que deportistas y artistas famosos lo hayan padecido, y ahora, aunque no hay un tratamiento, pero ya hay más atención y más investigación, y de eso se trata, que todas esas 7,000 más de 7,000 enfermedades que padece muy poca gente, pudieran ser incluidas en los sistemas de salud y en el interés de las farmacéuticas, porque el sufrimiento de una persona justifica el dinero que se pudiera gastar en ese tipo de cosas, ¿no? Así es, como tú comentabas, la esclerosis lateral amiotrófica, como muchas otras enfermedades, justamente forman parte de estas enfermedades raras. Y por una parte es concientizar en este día, bueno, el pasado día 28, pero por este día, mes de febrero, que estuviste explicando antes de mi intervención, lo raro que es este mes, y por eso en este mes se agarró este día para también hablar de las enfermedades raras, es hacer conciencia en la sociedad de que tenemos que exigir a las autoridades, no solamente a la industria farmacéutica, sino también al Estado, que al final es quien garantiza los derechos de todos, el acceso a la salud de todos, que tiene que visualizar a estas familias, a estas personas con enfermedades raras y pues darles la atención que merecen, que por supuesto es de grandes retos, pero aún así hay que desarrollarlo. Afortunadamente, después de décadas, bueno, desde históricamente hasta el año pasado, se logró que se reconociera por parte del gobierno de México pues a las enfermedades raras, ¿no? Entonces, antes había un registro donde nada más se consideraban 20 como enfermedades raras, pero ya el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, desde el Consejo de Salubridad, se publicó un decreto donde ya se reconocen más de 5,000 enfermedades dentro del catálogo de la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy bueno porque entonces ya hay ese reconocimiento de que hay enfermedades raras. Por otra parte, algo que se está luchando y que todavía no se ha logrado es en estos años generar un registro, un censo en nuestro país de todos aquellos que padecen de una enfermedad rara y entonces desarrollar un plan también estratégico en nuestro país para atender a todas estas personas. Entonces es algo de lo que tenemos que estar todos conscientes, tenemos que exigir eso y bueno, pues desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Mario Cruz en la Facultad de Medicina, su servidor aquí en el Centro de Investigación en Dinámica Celular, pues parte de nuestras líneas de investigación es ayudar a diagnosticar niños que tienen enfermedades que no se conoce por qué están enfermos y pues tratamos de generar un diagnóstico molecular, un diagnóstico preciso, saber exactamente qué está pasando en el ADN de niños enfermos que llevan muchos años sin saber qué se está pasando, algunos pasando muy malos momentos, otros un poco más estables. Pero bueno, nada más somos, hasta donde yo sé, en el estado, pues 2 investigadores que estamos trabajando en enfermedades raras, que esto pues es un reflejo justamente de que tenemos que crecer el interés, porque hay muchas personas el día de hoy en nuestro sistema de salud que padecen de una enfermedad rara y que están en esta odisea diagnóstica sin una respuesta es precisa de lo que tienen y pues tenemos que ayudarlos a tener ese diagnóstico para que entonces puedan buscar un tratamiento o que lo podamos desarrollar. Entonces, pues trabajemos todos en eso y es algo muy, muy importante desde la cuestión de salud pública. 10 millones de personas aproximadamente están en esta situación de padecer una enfermedad rara, muchos de ellos sin tratamientos y también muchos de ellos sin saber todavía exactamente qué enfermedad rara tienen.
Iván, la última pregunta. ¿Cuál fue la motivación personal para dedicar todo el esfuerzo profesional a este tipo de objetivo, las enfermedades raras? Y bueno, durante mi doctorado, ya hace más de 18 años, tuve la oportunidad dentro de los distintos trabajos que hice de caracterizar por primera vez una enfermedad rara. Eso me acercó a que existían estas enfermedades, a los retos que implica el diagnosticarlas. Y bueno, a mi regreso a México, tratando de aportar los conocimientos que obtuve en el extranjero y desarrollar la ciencia en México, pues vi que aquí esas enfermedades que sabía, que había estudiado yo, que desde hace más de 20 años ya se habían identificado, en México no se había hecho nada para identificar pacientes al respecto, y vi ahí una motivación pensando en las familias, en los niños que necesitaban estos diagnósticos, de empezar a buscarlo. Obviamente, pues con grandes retos porque son enfermedades raras, pero afortunadamente después de regresar a México en el 2014, identificamos los primeros pacientes con desórdenes congénitos de la glicosilación, que son las enfermedades raras con las que trabajamos, y de ahí hasta el día de hoy hemos diagnosticado muchos pacientes en México con recursos locales para poder ayudar a las familias a conocer su camino. Entonces, la motivación de dar ese diagnóstico a las familias, de darles al menos un poco de oxígeno, de saber qué es lo que está pasando para entonces después continuar la lucha para tratamientos, pues es esa motivación de al final tratar de darle una mejor calidad de vida a los niños y a sus familias. Y bueno, eso se agradece, la sociedad, los familiares, todo el mundo lo agradece porque aparte los resultados de una investigación seguramente favorecen a investigaciones, a enfermedades de otro tipo. Y pues bueno, muchísimas gracias Iván por esta participación, Iván Martínez Dunker, doctor en ciencias, profesor investigador, médico militar, quien nos ha hablado de la importancia de estar conscientes de todas esas enfermedades llamadas raras o poco frecuentes, que sin embargo en México afectan, como él lo dijo, a alrededor de 10 millones de personas. Muchísimas gracias por esta participación. Muchísimas gracias, un gusto.